La idea de, la idea de la plática, perdón, ahí estamos, ahí estamos. La idea de la plática es que todos nosotros salgamos, después de haber escuchado o de haber participado en la sesión del día de hoy, salgamos sabiendo qué es una etiqueta nutricional, qué información me provee y antes que todo eso, por qué es importante leerla. Quiero entonces dar la bienvenida a Marí, pero antes de abrir el micrófono con Marí, te quiero contar. Estamos mostrando imágenes en la pantalla. A pesar de que no siempre utilizamos este recurso en este espacio de Plus Vida, hoy sí queremos aprovecharlo porque vamos a mostrar cosas de las etiquetas, ¿sí? Entonces, si mientras que estás escuchando, si puedes ver, por supuesto, la pantalla, ello te va a facilitar el aprendizaje. Y además le quiero contar a todos que la sesión del día de hoy la vamos a subir al canal de YouTube de Plus Vida en formato de audio y video para que podamos ver esto que estamos mostrando y que estamos aprendiendo, pero también lo vamos a subir en la plataforma de Plus Vida con formato solo de audio, ¿sí? Pero obviamente la versión más completa es la de poder ver lo que aquí vamos a estar mostrando. Yo decía, hay que poner la lupa, ¿no?, sobre estas etiquetas. Muchas veces es literal. Hay que poner la lupa. La letra es muy pequeña. A veces el propio producto, por sus dimensiones, no permite una etiqueta muy grande. Y a veces los empaques grandes, a veces a propósito, hacen que lo que ellos están mostrando ahí se vea muy chiquito para que a veces ni siquiera hagamos el esfuerzo. Vamos a ver que hubo una evolución en el etiquetado nutricional, donde ustedes pueden ver esto que yo acabo de mencionar. Si ustedes se fijan en la pantalla, del lado izquierdo tenemos lo que era la etiqueta tradicional, la original, desde que se empezó a implementar el etiquetado de los productos. Y del lado derecho vemos cómo es la nueva etiqueta. Y las diferencias son, por supuesto, evidentes. El tamaño de la letra, cómo algunos de los datos que están en la etiqueta están en una letra negrita, está reforzada, ¿sí? Vamos viendo cómo hay clara separación entre las diferentes secciones de lo que informa esa etiqueta. Ahora, cuando tratamos de entender de qué sirve mirar la etiqueta, bueno, esto es lo que nos van a responder hoy en nuestras Nutris, ¿sí? Quiero darle la bienvenida ahora sí a María André. Vamos a empezar a hacerle algunas preguntas, ¿sí? María André, estás ahí, ¿no? Sí, aquí estoy, Marcelo. Bueno, Hola, ¿qué tal? muchas Buenos gracias. días. Te quiero presentar oficialmente porque tal vez no todos los pacientes te conocen. Eres la más nueva en nuestro equipo, ¿sí? María André, en su momento vamos a hablar solo con ella, pero básicamente se ha sumado al equipo en el rol de Nutri. Incluso tiene toda la parte del acompañamiento terapéutico y además es la productora, es la nueva productora que trabaja conmigo en la preparación de toda la agenda, es la productora de contenidos de Plus Vida. Entonces, toda la agenda, todo lo que vamos estudiando y aprendiendo durante la semana, la coordinación de las citas, eso es lo que está haciendo Mari. Así que es una gran suma para nuestro equipo. Mari, ahí estamos, perdón, ¿eh? Ok, buenísimo. Gracias por la presentación. Pues bueno, primero me gustaría mencionar porque yo considero que esta información es muy valiosa. Pues vemos de que todos los productos contienen esto y básicamente es importante porque hace que el producto o el alimento que estamos comprando sea confiable, ¿sí? Porque un producto que tiene etiqueta nos va a indicar qué estamos comiendo y en qué cantidad estamos comiendo. Y esto nos lleva al segundo punto, que entonces el consumidor va a tener la oportunidad de mejorar su toma de decisión de compra. Ya no va a ser una decisión de compra basado por ejemplo, los sabores o los colores o los olores, sino ya va a ser una decisión tomada en lo que nosotros le vamos a dar a nuestro cuerpo. Así que por eso es que es muy valiosa. Se entiende de que pues no es aprovechada siempre por los consumidores en el sentido de que sí se necesita cierto nivel de conocimiento, sin embargo, pues no necesitas ser un profesional dedicado a esta rama para poder comprenderlo, sino únicamente interés. Y es de lo que vamos a platicar un poquito ahora. Muy bien, muy bien.
creo que eso es muy importante, ¿no? No hace falta ser un genio ni ser un experto. Hoy vamos a aprender justamente como cualquier mortal, como cualquiera de nosotros, ¿está bien? Puede saber qué es lo que está leyendo ahí. Porque acá de repente encontramos no solo que la letra es chiquita, sino que encontramos muchos números, ¿sí? Muchos porcentajes. Pareciera ser que es que información para un profesional. Hoy vamos a aprender que no necesariamente es así, que no es tan difícil, está bien, una vez que uno ya conoce cómo funciona. Algo interesante, María, antes de que empieces a desarrollar el tema, es que cuando yo pregunto a nuestros pacientes, el mayor porcentaje de pacientes me dicen que jamás leían una etiqueta nutricional. Esto en tu práctica te das cuenta que es algo que no solamente nos pasa a nosotros, es algo que le pasa a nivel de la sociedad y que hace falta educar en ello. Sí, totalmente. La verdad es que se nos ha presentado la información a veces de una manera, como tú mencionabas al principio, un poco compleja, a veces viene muy escondida la información o a veces viene en una terminología que no es común utilizarla. Y de eso vamos a hablar un poquito ahorita, porque es muy común que el paciente o el consumidor lo primero que identifica en una etiqueta o que busca sea la energía, por ejemplo, la caloría, y a veces deja por un lado otra información que es muy importante que nos fijemos, ¿verdad? Porque este dato puede variar mucho, ¿verdad? Y ahorita es de lo que vamos a platicar Totalmente. un poquito. Espera, yo quiero preguntar un poco más y Ok. aquí tal vez le pregunto también a Itzi, ¿sí? Así ya la empezamos a escuchar y después ya empezamos con las preguntas. Hola Itziar, buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana. Tenés que poner en mute el micrófono, ahí está, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias Gracias Itzi. por invitarme. Un gusto. Te quiero hacer una pregunta, Itzi. ¿Cuál es la razón por la que las compañías que producen estos alimentos hacen tan difícil poder leer, le hacen difícil a la persona acceder a la información de lo que contiene ese empaque? Pues porque al final yo creo que toda la parte de mercadotecnia tiene un rol importante ahí en que al darte a conocer toda la información de lo que estás consumiendo, tal vez no lo consumirías, Ujú, ¿no? Entonces, lo que hacen es que tratan de hacerlo pues de una manera en que tu atención no esté focalizada hacia el contenido de lo que te estás comiendo, sino hacia toda la mercadotecnia que te va a llamar la atención para consumir el producto. ujú. Entonces, Y, son trucos que al final buscan vender sin claro, perder a su consumidor, ¿no? Pero tienen que, por ley, poner la información, entonces tratan de complicar las cosas para ponerla. podríamos decir que el tema del etiquetado nutricional con el que convivíamos es uno de los factores que ha generado la pandemia de obesidad en el mundo. Por supuesto, por supuesto. Mm. O Sí, sea, es un factor a o sea, tomar en cuenta. acá estamos hablando ya de la filosofía detrás de que no quieren que sepas lo que estás comiendo. Claro, Y en el no quiero que sepas lo que estás comiendo se esconden otras cosas, ¿sí? Porque uno puede decir, bueno, si le gustó mucho, le puedes decir qué tiene de verdad y si le gustó mucho, seguirá comiendo. Pero en realidad, lo que hay oculta dentro de toda esa información es el tipo de insumos, el tipo de contenidos que tiene ese alimento, que muchas veces son productos muy baratos, entre ellos, por ejemplo, la fructosa, que no es ni más ni menos que el azúcar, ¿sí? Es muy barato, exacto. o todos los conservantes, y están ahí adentro, no son sanos, pero abaratan el costo. Y entonces con el costo barato ellos vienen y te venden, ¿está bien? Y es por eso que hay que poder despertar a todas estas situaciones. En el sentido, tenemos que empezar a abrir los ojos y por eso humildemente desde Plus Vida tratamos de hacerlo con todos ustedes, pero es muy valioso poder transmitirlo a nuestros hijos, poder transmitirlo a nuestro entorno. ¿Por qué? Porque, bueno, en definitiva, si no terminamos siendo víctimas de una manipulación, ¿sí? Que nos lleva a estar cada vez peor y no sabemos ni siquiera por qué, ¿verdad? Gracias, Itzi. Ahora vuelvo a ti, después ¿No? ¿De qué? de empezar con Valente. ¿Quisieras decir algo más sobre este punto? No, creo que quedó claro y ya pues revisaremos más características del etiquetado más adelante. Muy bien. Gracias, Itzi. En un momentito vuelvo a ti, entonces vuelvo a Marí. Bueno, Marí, estábamos hablando de la importancia de leer la etiqueta, ¿no? Y Ujú. tú nombrabas recién el tema de la gente lo primero que mira es la energía, las calorías, ¿no es cierto?
Eh, Así es. ¿Nos puedes explicar? A ver, energías y calorías, ¿es lo mismo? Energía y caloría sí es lo mismo. O sea, la energía tú la puedes medir en dos unidades, ya sea en kilojoules o kilocalorías. Sí, nada más que esta es la unidad de medida que utilizamos, pero sí es lo mismo, ¿verdad? Bien, O sea, así es como medimos la energía que nosotros estamos obteniendo de este alimento. correcto. O sea, que de eso que vamos a comer tenemos que saber. Y cuando hablamos de cómo se mide la energía o la caloría dentro de un alimento, ¿cómo se hace eso? ¿Y cómo se miden los nutrientes? Ok, previo a eso, sí me gustaría comentar primero de que es importante que dividamos la etiqueta nutricional en 5 secciones, ¿sí? Tú debes de verificar en tu etiqueta nutricional que traiga 5 secciones para que esto sea confiable, ¿verdad? Entonces, el primero es el tamaño por porción. Por unas razones que está de primero en la etiqueta, ¿sí? Y es porque a partir de este dato se va a originar todo lo demás que vamos a ver en un alimento, incluidas las calorías, por supuesto, y los nutrientes. Ujú. ¿Estamos en eso? Sí, ¿Sí? estamos en eso. La pregunta es esta. Yo te voy Ujú. entrevistando, ¿sí? Dice este tamaño Ah, por ok, porción. perfecto. Primero que aquí en la pantalla pusimos lo que son las etiquetas convencionales. En muchas legislaciones de Ujú. diferentes países tiene ligeramente ciertas diferencias, porque tú recién decías, arriba de todo, lo primero que dice es tamaño por porción. No en todos los países es igual, pero sí en todos los países en la etiqueta tiene que aparecer el tamaño por porción. Ahora, la pregunta es, porción, ¿cómo se establece esa porción, esa medida? ¿Porción respecto de qué? Ok, la porción se va a definir en base a dos factores. La industria utiliza dos factores. Primero puede ser una medida casera para facilitarle esto al consumidor, ¿cierto? Entonces puede utilizar ya sea un vaso, una taza, una cucharita, una cucharada, porque es lo que normalmente se utiliza en casa. Entonces, en base a eso ya se obtiene la información que estamos viendo. Y en algunos casos también puede ser calculado en una medida específica que puede ser 100 ml o 100 gramos. Estas son las dos formas para calcular el tamaño de la porción. En esto hay un juego, ¿no? Porque te pongo un ejemplo. Si tomamos una bebida gaseosa, normalmente el contenido neto de una lata va a ser entre 250 ml y 350 ml. Sin embargo, la etiqueta puede estar calculada en 100 ml y puede venir el consumidor y tomarse la lata completa y solo haberse fijado en la cantidad de energía, sin darse cuenta de que al tomarse la lata completa está triplicando ese valor. Claro. Y entonces ahí bien, vengo yo y te vuelvo a preguntar, valor respecto de que cuánto es el valor de calorías que un Uh -huh, hombre o una mujer deben consumir, digamos, como recomendación de la OMS. Y nosotros sabemos que son recomendaciones muy generales, muy amplias, como hablábamos los otros días. Ellos te uh recomiendan -huh. 2 litros de agua, pero en realidad el cuerpo necesita más. Pero justamente como tienen un rol de educar a toda la población global, dicen, bueno, lo mínimo es 2 litros de agua. Respecto de este consumo calórico, ¿cómo es? Ah, bueno, para una mujer, en base a esta indicación que tú dices, para una mujer serían 1800 y para un hombre serían 2000, ¿verdad? De Es 2000 a 2300. Esto es lo establecido por la OMS. correcto. ¿Y cómo nos relacionamos nosotros con respecto a eso que estableció la OMS? Ah, bueno, pues en este caso, en el tratamiento, nosotros se maneja una dieta que es hipocalórica. Sí, esto quiere decir que es baja en calorías. Sin embargo, no le tengamos pánico a la palabra calorías o que es una mala palabra, ¿no? Sino más bien calorías es algo que nosotros necesitamos, es una energía, es lo que nos da energía para realizar todas las actividades. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que la dieta que nosotros estamos consumiendo actualmente aquí en el tratamiento nos va a aportar lo que necesitamos vital en un día, ¿verdad? Ujú. Y el resto lo vamos a utilizar de la energía que tenemos en reserva, ¿sí? Y esa es básicamente la diferencia. En La cambio, forma de adelgazar. Finalmente es eso. en forma de, sí, en Llegamos forma de menos adelgazar, por la sería eso. boca y entonces el cuerpo se encarga de hacerse de calorías, ¿sí? De energía, de lo que tiene almacenado en forma de grasa. Yo quiero aclarar también que entonces los tamaños por porción son en relación
a ese estándar, 2.000 calorías por día para el hombre, 1.800 calorías al día para la mujer. Yo les quiero decir que nosotros, en general, como tratamiento, no necesariamente nos relacionamos con esas medidas de calorías de la Organización Mundial de la Salud, porque en realidad no toman en cuenta otras variables. Nosotros buscamos bajarle unas 200 al día cuando ya llegamos al mantenimiento, ¿no, María Andrea? O Itzi, tal vez me ayudas con esto. Sí, al final tú estás bajando, obviamente, cuando estás en adelgazamiento, pues las calorías que deberías estar consumiendo diariamente. Y para el mantenimiento tienes que volver a subir las calorías de manera como paulatina para evitar cualquier tipo de rebote, pero que llegue como a las calorías que deberías estar consumiendo o debería consumir cada persona, ya como de manera más individual y más específica. Claro, claro. Ahí es donde uno va viendo y va aprendiendo. En realidad la Organización Mundial de la Salud puede decir 2.000, pero yo ya me doy cuenta que mi límite puede estar en las 1.600 o 1.700, ¿no? Sin poner en riesgo la salud, ¿verdad? Claro, acuérdate que esas son como generalidades que pueden aplicar a cada individuo, pero no van a ser lo más precisas, porque no van a tomar en cuenta tu estatura, ¿no? Si haces ejercicio o algún tipo de actividad física. eh, Bien. Creo que básicamente toman en cuenta tu edad, ¿no? Y tu sexo. Entonces, por eso son como muy generales. Claro, esto quiere decir que puede ser como dinámico. Te agradezco, Itzi, te agradezco. Y vuelvo entonces a Marí, ¿no? Y entramos Ujú. entonces directamente en tema. Ya entendimos entonces que un empaque, ¿está bien? Yo puedo pensar que el número de calorías que dice ahí, ¿está bien? Es de todo el empaque y en realidad era solo de una porción. Y yo me como todo un paquete de galletas, ¿sí? Creyendo que, bueno, que no va a ser tan tremendo y así sin darme cuenta, desinformadamente, es como mucho más de lo que mi cuerpo necesita, ¿no? Así es. Y de hecho, ahorita que comparabas las etiquetas de la antigua y la nueva, esta es una de las modificaciones que se van a realizar. Ahora se va a poner la cantidad por porción y se va a poner también la cantidad por contenido total del producto. Correcto, correcto. Ahora, esto es muy Ujú. importante porque no, yo decía, está esta etiqueta nutricional, pero hay muchos empaques de muchos productos que vienen como en unos círculos, que vienen tenés que de verdad llevar una lupa, está bien contigo para poder leer lo que ahí ponen. Ojalá que ahora realmente, en muchos de nuestros países ya la nueva etiqueta está funcionando y creo que es un gran logro, pero en otros de nuestros países todavía no. Entonces nos toca aprender cómo era y cómo es, pero algunos todavía están en el cómo era, ¿no es cierto? Entonces, Así eh, es. bueno, vamos a meternos en el tema. Yo entonces Ok. te quiero preguntar, Marí, ¿cuál es la diferencia entre un producto light y un producto diet? ¿Está bien? Y bueno, empecemos con eso. ¿Cuál es la diferencia entre un producto light y un producto diet? Bueno, la diferencia es que un producto diet, nosotros, bueno, la industria o el productor lo que va a hacer es excluir uno de los nutrientes, ya sea dentro de los tres principales, que sería la grasa, el carbohidrato o la proteína, ¿verdad? Esto lo va a eliminar o sustituir por lo que ha surgido en los últimos años, que es prevalencia de ciertas enfermedades a causa del exceso de estos nutrientes. Esto quiere decir, por ejemplo, eliminación de azúcar como tal, esto para que el producto sea apto para una persona diabética. Por ejemplo, el gluten para una persona que tiene una condición celíaca. O, por ejemplo, el sodio para una persona que tiene hipertensión, por ejemplo. Esto no quiere decir que se vaya a ver modificada el aporte calórico, no hay una relación directa, ¿sí? Ah, ¿Con qué me refiero a esto? Por ejemplo, si quieres, vamos a la siguiente etiqueta. claro que sí. Gracias. Bueno, en esta etiqueta lo que estamos viendo es una leche descremada, ¿sí? Entonces, la finalidad es eliminar al 100% uno de los nutrientes, en este caso, la grasa. La anterior etiqueta correspondía a una leche entera,
por lo tanto tenía todos sus nutrientes completos, tenía su aporte calórico completo, sin modificación. Ahora vemos en la actual que se eliminó al 100% la grasa y por lo tanto, al ser la grasa uno de los nutrientes que aporta más calorías, por 1 gramo de grasa se nos va a aportar 9 calorías. Entonces sí afecta y sí hay una modificación calórica. Sin embargo, si esta leche fuera deslactosada, la lactosa se sustituye, se puede utilizar otro azúcar y no tiene un impacto tanto en el porcentaje de carbohidratos y por lo tanto no va a tener un impacto en energía, ¿verdad? Entonces, no significa que la deslactosada precisamente vaya a tener una reducción en calorías y o sea, no tiene el fin de bajar de peso, tiene el fin de que la persona lo pueda consumir si es intolerante a la lactosa. Ok, ¿Me explico en ese punto? ok. No, pero entonces Sí, sí, ok. sí entre un producto diet y un producto entero, vamos a ponerlo así, tiene la diferencia de que le sustituyeron o le quitaron uno de los... No, en el diet le sustituían, ¿no? O le quitaban completamente. Puede ser uno de los dos, o sustituimos o eliminamos Ujú. uno de los nutrientes. Y esto puede o no afectar en el aporte calórico. Ahora, O un sea, light, lo que estás diciendo no sé, no es automático que si uno vio algo diet, entonces eso es porque sirve para mi alimentación sana. No necesariamente. no necesariamente. Es más para una condición que el paciente pueda tener, Bien, ¿verdad? Una condición extra. Claro, ahora, por ejemplo, en la descremada, si nosotros estamos buscando una reducción calórica, pues sí, lo podemos utilizar porque efectivamente estamos bajando la grasa, bien, ¿verdad? bien. Perfecto. Y entre Ok, light, ahora, con un light, claro, eso es lo que te quería preguntar. ¿Hay diferencia entre light y diet? sí, totalmente. Ahora pasamos a la siguiente y vamos a ver el ejemplo de una leche semidescremada. Light significa que el producto debe tener una reducción entre el 25% y el 30% del aporte calórico. Entonces, aquí sí se modifican los nutrientes con esa finalidad de reducir un producto y que el producto sea más saludable. ¿Sí? Bien. Entonces, como vemos, incluye todos los nutrientes y únicamente vemos que en este caso se redujo la grasa, pero sí tiene grasa. Ujú. O sea que light directamente reduce un poquito, pero sigue habiendo. O sea, porque yo he conocido y conocemos todo el tiempo pacientes que dicen, yo siempre elegía lo light, lo diet, lo no sé qué, y no entiendo por qué subía de peso. Es porque tal vez no necesariamente eso que estabas comiendo te permitía perder peso, tal vez estabas consumiendo la misma cantidad de energías pensando que todo lo que comías era de dieta, ¿no? Bueno, en este caso, o sea, sí está consumiendo menos. Lo que pasa es de que agarran un producto light y doblan la porción. Y al doblar la porción, estás consumiendo más que consumiendo una porción entera, ¿me explico? Ah, claro, ¿No? claro, claro. Ahí es donde está el truco, que la gente piensa que puede consumir más de una porción por el hecho de que es light y realmente no es así. Es que sea un equivalente. No me voy a comer el entero, me voy a comer un equivalente de light, Claro, ¿verdad? porque Para ahí tener esa baja en básicamente energía. si comiste en el light, comiste el doble, finalmente terminaste comiendo algo más engordante que algo entero, ¿no? Exactamente. Ujú. Para muchos de nosotros ha sido un problema ese, ¿eh? Ese que estamos hablando ahora, de abusar de los productos light. Pero bueno, está bien, nos toca aprender, nos toca aprender. Continuemos, Mari. Em, Ok. bueno, a todo esto además se le asocia algo que vamos a hablar en otra sesión, ¿sí? Todo el neuromarketing que está detrás de los empaques, ¿no? El color verde, las fotos de la naturaleza, etcétera, que llevan a la persona también a tomar una decisión de, bueno, esto es sano, ¿no es cierto? Sí, eso es muy cierto también. Voy a pasar con Itzi, ¿te parece? Ok. Sí, perfecto. Bien, bien. Hola, Itzi, ahí estamos de vuelta. ¿Puedo consumir, Hola, hola. unidos a esto que venimos hablando con Mari, ¿puedo consumir lo que quiera de un producto light o diet? No, la respuesta sería no. Y no es solo porque no estoy consumiendo azúcar o en su caso calorías, ¿no? Ya que muchos productos son 0 calorías, como por ejemplo los refrescos de dieta,
No sé si se puede ver la siguiente slide de los refrescos. Claro. Bueno, ahí tenía gelatina, aquí tengo Coca-Cola Ah, cero. ¿Cuál quieres ver? exacto. Podemos empezar por la gelatina, que es uno de los productos que aparte es probablemente muchos de nuestros pacientes los consuman. Entonces, la gelatina, que es light, que por ejemplo, esta en específico, estamos viendo que media cucharada, ¿no? Más o menos son 5 porciones en el envase. Son 0 calorías, 0 grasa, 0 carbohidratos, 0 azúcares, ¿no? Entonces dices, bueno, pues si no tiene nada, ¿por qué no la voy a poder consumir pues de Ilimitadamente. manera libre, ¿no? Lo que yo quiera. Y por qué nosotros también ponemos un límite al consumo de la gelatina. En este caso en particular, tiene que ver mucho con el sodio. La mayoría de los productos light o diet tienen un contenido de sodio, ya sea bajo, mediano o alto, pero por lo general todos tienen sodio. En este caso, si te fijas, lo único que tiene que podemos ver es 1 gramo de proteína y 30 miligramos de sodio. Mm, ¿Ok? Eso una porción. Y sabemos que nos está diciendo que tiene 5. Entonces son 150 miligramos de sodio si tú te comes todo el envase. claro. Entonces, al final, ¿por qué tenemos que cuidar el consumo de sodio? Al final, el sodio tiene una función súper importante en el cuerpo y si lo comes de manera moderada, como todo, va a tener cierto beneficio. El problema con el sodio es que lo encuentras en todos los alimentos procesados prácticamente y en porciones demasiado grandes. Entonces eso ha ocasionado a lo largo del tiempo que nuestra dieta sea súper alta en sodio. Ujú, Entonces voy a dar algunos datos nada más como para hacer referencia. claro. Nosotros, o sea, la persona promedio debería consumir para mantenerse sano entre 2 y 2,4 gramos de sodio al día, ¿no? El promedio consume 3,4, o sea, 1 gramo más de sodio, lo cual es una cantidad muchísimo más alta de lo que necesitamos. ¿Y qué pasa si consumes más sodio del que necesitas? Sí tiene consecuencias, principalmente en hipertensión. Por eso a los pacientes hipertensos siempre se les recomienda tener muchísimo cuidado Con con eso. el consumo de sal o se les prohíbe, ¿no? Los hipertensos tienen que consumir máximo 1,5 gramos al día, o sea, casi la mitad de lo que puede consumir una persona que no tenga ningún problema de hipertensión. ¿Por qué? Porque sí ayuda a bajar la presión arterial. Y por el contrario, una dieta alta en sodio te hace subir la presión arterial por la retención de líquido. Claro. También va a tener problemas de pérdida de calcio, ¿no? Puedes tener problemas en los huesos porque el consumir demasiada sal o demasiado sodio va a hacer que saques demasiado calcio por la orina. También puedes tener problemas renales, ¿no? Y también problemas se han relacionado con riesgos de problemas de cáncer de estómago. Claro. Entonces, al final, sí tiene consecuencias importantes y sí es importante medir ese consumo, ¿no? Entonces, bueno, para Ahora, no hacerlos tan complicado y que lo no, entiendan pero lo todos. que yo quiero decir es, finalmente cuando uno ve esta etiqueta, ¿no? Y aparece ahí esta parte de la etiqueta donde dice grasa total, sodio, carbohidrato total, azúcares, y bueno, por otro lado está la proteína. Uno puede ver que todos esos primeros ítems han sido la causa de nuestros problemas, ¿no? Hemos comido alimentos recargados de todo eso, ¿no es cierto? De grasa, Claro, de sodio, de azúcares o de carbohidratos dañinos, ¿no es cierto? Entonces, justamente es muy importante que entendamos cómo nosotros nos relacionamos con esto, porque en el producto que estamos eligiendo hay exceso de esto o no. Y Ciar recién lo da, porque si no uno dice, bueno, está recomendado 1, 1,5 o 2,5 al día. Son números chiquitos. Si comí un poco exacto, más, en realidad, en realidad te están diciendo, el parámetro, el 100% es 2,5 al día. Y tú estás consumiendo casi el doble o un poquito menos que el doble. Ahí es cuando empezamos a entender por qué el cuadro de la obesidad lleva a la hipertensión. Muchos de nosotros llegamos al tratamiento tomando ya medicamentos para la hipertensión para tratar de bajarle al ritmo. Tiene mucho que ver con nuestra alimentación, ¿no, Itzi? claro, por supuesto.
por Bien, supuesto. Y para que no tengan que estar contabilizando el sodio que comen, les voy a dar ciertas referencias de cuánto sodio comer. La siguiente slide, que es del refresco en específico, también vemos lo mismo, ¿no? Bueno, tiene prácticamente nada de calorías, cero grasas, cero carbohidratos, cero proteínas, pero ahí está el sodio otra vez, ¿no? Que lo van a estar encontrando en todos los productos light. mm, Entonces, es lo mismo y eso es por 2.4 porciones. Siempre, como ya había dicho María, hay que estar viendo las porciones, ¿no? Porque no es solo tiene 33 miligramos, sino eso por los 2.4. claro, Entonces, ese dato es muy importante, ¿no? Porque cuando uno quiere saber, en algunos nuevos etiquetados ya te ponen porción por envase y calorías totales por envase. claro, exacto. Entonces ahí uno ya puede ver, porque en algunos etiquetados engañosos hasta te ponen a hacer matemáticas, porque justamente lo que quieren... Sí, claro, por Entonces, supuesto. entonces acá es muy importante leer y darse cuenta, ¿está bien? Porciones por envase 2.4. Esto significa que si me tomo toda esta botella, estoy tomando prácticamente 2.5% de sodio, que es lo que necesito para todo el día, y me lo estoy tomando en esta botella, ¿no? Esta es una de las lógicas. Perdón la interrupción, pero yo trato de traerlo a No, lo no, no pasa día nada. a día, Itzi, ¿sí? Sí, claro, claro. Bueno, entonces volvemos al tema del sodio, ¿no? Porque en el refresco también tenemos que cuidar esa parte de cuánto vamos a consumir al día. Obviamente mi recomendación sería ahí, ok, el sodio es un factor importante que cuidar, pero también están los ingredientes que tiene el refresco, que si ven es una lista, o sea, ni siquiera tengo que mencionarlos, todos saben que es una lista por lo menos como de unos 20 a 30 ingredientes. Y la mayoría son conservadores. Entonces, ¿cuál es el problema con esos conservadores? Es que el consumo a largo plazo y el consumo en exceso está vinculado con muchísimas enfermedades. Vuelvo a lo mismo, problemas renales, diabetes, hipertensión, todas las enfermedades que son con problemas metabólicos, que se relacionan con problemas cardiovasculares o metabólicos, el refresco está muy vinculado. Ujú. Entonces, por eso hay que moderar el consumo. En cuanto a sodio, yo recomendaría no más de 2 latas al día como máximo. Y ya hablando más como de los ingredientes y de qué es lo que te estás tomando, 2 latas a la semana, si se puede. Wow, ¿Ok? Y vamos a ver el siguiente slide. sí. Ok, esto es de la soya. Para todos los que les encanta ponerle soya al sushi o a todas sus comidas como condimento, ahí dice que una cucharada de soya, que probablemente todo el mundo le ponga más de una cucharada, tiene 580 miligramos de sodio. 580. O sea, una cucharada de soya y ya tienes prácticamente lo que necesitas en todo tu día de sodio, ¿no? Entonces, aguas con la soya porque sí tiene muchísimo sodio. De preferencia consumirla baja en sodio porque ya la venden en todos lados, pero pues evitarla o moderarla, los pacientes con hipertensión, evitarla por completo y tomarla en cuenta dentro de todos los alimentos que vas a consumir con sodio en el día, porque si vemos que pues los lácteos tienen un poquito de sodio, por lo general todo lo que consumes tiene una dosis, mientras más natural, más baja de sodio, mientras más procesado, más alta de sodio. Mm. Entonces, si tú te tomas leche en la mañana, más tus gelatinas, más el refresco, más un poco condimentas con soya, o podemos ver los Clydes, los polvos que son para el agua, que pueden tener igual cero azúcar, cero calorías, también tienen sal. Los enlatados, el atún, creo que la próxima slide es sobre el atún. No, Ah, no. acá no Bueno, pasa. el atún y los enlatados en general también tienen muchísimo sodio. Entonces, tomando en cuenta productos light, refrescos, enlatados y cualquier tipo de bebida en polvo que tenga algo de sodio, tengan en cuenta que no pueden consumir más de estos 5 productos en su día. Mm. ¿Ok? ¿No? O sea, escoger qué es lo que quieres consumir, no consumir todo en el mismo día.
Y aquí estamos para hablando de poder una, lograr persona moderar la sana, cantidad. acá estamos hablando de persona sana, Exacto, delgada, etcétera. Para mantenerse saludable, cualquiera de nosotros, eso es lo que necesita prestarle atención a ese tema, ¿no? exactamente. Ok, estaba viendo esa etiqueta que estabas recién mencionando, esta, de la soya. Primero fíjate cómo la ponen, ¿no? Una cucharada, porciones por el envase 252. Eso ya te habla Sí, claro, eso ya te habla de que es una bomba atómica, ¿no? exacto. Entonces hay que poder verlo. Y por otro lado, fíjate que en la misma etiqueta te ponen ese dato 580 de sodio y ya ni siquiera se encargaron ahí de poner cuál es el porcentaje del valor de referencia. Ni siquiera pusieron, Sí, no, digo, para se que lo vean saltaron. cómo la industria tiene un rol bastante protagónico en lo que nos pasa, ¿no? Ahora sí, Claro. acá estamos con tus nopales, Itzi. Ok. eh, Quiero hablar un poquito de la mercadotecnia que hay detrás de todo, no solo el etiquetado nutrimental, porque al final no puedes alterar el contenido de tu producto, pero sí puedes alterar la presentación, ¿no? Que es a lo que se dedica la industria, básicamente, ¿no? Entonces, hoy por hoy estamos como muy bombardeados de lo sano, de no, lo orgánico, lo verde, y se aprovechan de todas estas simbologías, ¿no? De ponerte, por ejemplo, no sé, sé que en Guatemala no lo consumen, pero el nopal, bueno, en Argentina menos, pero el nopal aquí en México es un alimento bastante común y es un alimento saludable, ¿no? Cabe aclarar, es una verdura que tiene muchísimas vitaminas, minerales, sobre todo fibra, y que tiene súper poquitas calorías, ¿no? Entonces, es algo que la industria ha utilizado mucho para volver más light o reducir la cantidad de carbohidratos que tienen sus productos y les gusta combinarlos mucho con el maíz, ¿no? Con todo lo que pueda tener maíz. Entonces, estos son unos churritos que son básicamente, pues, vamos a pensar como Un unas snack, papitas o un snack. como un snack con nopal, ¿no? Que ya te están vendiendo solo por tener nopal, que pues probablemente sea un producto sano porque tiene verdura, te ponen la bolsa verde y te ponen que Dame, tiene la dame palabra nopal por todos lados, espera, ¿no? espera. Sí, Dibujos del algo. nopal. Itzi, disculpa que te interrumpa. Primero, Raúl de Guatemala está pidiendo para la gente de Guatemala con qué se podría comparar el nopal. Es muy fácil. Ella te dijo, agarrar el ejemplo de la papa. ¿Está bien? La papa, algo, un tubérculo, en este caso es un vegetal, cómo la vuelven a la papa un snack, ¿está bien? Y te la muestran como si fuera algo natural, ¿no? Estoy bien, Itzi, ¿no? ¿O qué otro ejemplo podríamos dar de algo que eh, sabemos que es perfectamente sano, ¿sí? Y te lo vuelven chips, te lo vuelven estas cosas, estos antojitos, como le llaman. ¿Qué otra cosa podríamos utilizar de ejemplo? Ah, ya, perdón, es que te dejé de escuchar. Ah, bueno, No sé ok. por qué Bueno, se entonces, cortó. no perdamos, pero básicamente es eso, Raúl. Es cuando vemos que se toma un elemento que es natural, pasa un proceso, ¿está bien? Y se vuelve esto que está mostrando aquí Itzi, ¿no? Entonces, decíamos, fíjate que hasta ahí lo anuncian como nuevo empaque, ¿no? Estos churritos de nopal. Nuevo empaque, Sí, todo verde, ¿y qué encontramos? Hay la palabra nopal por todos lados, que la gente lo tiene asociado como algo sano, ¿no? ¿Y qué más? exactamente. Bueno, y entonces te venden todo este empaque súper sano y lo que quiero hacer es hacer un comparativo, ¿no? En el siguiente slide, Bien. de lo que sería aquí, bueno, no importa si no conocen esas papas, son unas papas, ¿no? Es un junk food, es comida chatarra, que son los churrumais, el empaque rosita, contra los nopalia, ¿no? Que al final uno te lo están vendiendo como un producto saludable, que debería de tener pues fibra, vitaminas, minerales, todo lo que tiene y probablemente bajo en carbohidratos, ¿no? Es lo que te están, lo que yo veo en el empaque nada más, ¿no? Y el otro, los churrumais, es un producto ya conocido como, por ejemplo, como las Sabritas, como un producto con media chatarra, que sabes que va a ser alto en carbohidrato, en grasas, seguramente en sodio. Entonces sabes que uno podría ser saludable y el otro no. Entonces lo que quiero es ver qué pasa cuando realmente leemos las etiquetas. ¿Ok? Bien. Lo principal que vamos a buscar primero son las porciones, ¿no? Uno se refiere, aunque se vea muy chiquito, el de churrumais tiene 2.1 porciones, ¿no? Dos porciones.
Y el de nopal tiene 3 porciones. Entonces, el de nopal tiene más porciones, el empaque, para Te empezar. comes todo el empaque y Y vamos a ver, ya estás comiendo un tercio más que respecto del otro, que es aparentemente exacto, lo más comida basura que existe, ¿no? Junk food, como decías tú. Acá el nopal que se exacto, presenta como sano tiene un tercio más que el otro, ok. exacto, exacto. O sea, la porción es más grande, es lo primero, ¿no? Lo segundo que vamos a ver es las grasas que están ahí bueno, debajo de las calorías, vamos a ver, ¿no? 135 calorías contra 140 calorías. Entonces, el junk food o los churrumais tienen menos calorías de lo que tienen el Nopal, producto sano, entre comillas, los nopalia, y por menos porción. O sea, son menos calorías no solo en una sola porción, sino en toda la bolsa, ¿ok? ujú, Y luego vamos a ver las grasas, que dice que tiene 7 gramos y el otro tiene 8. Vuelvo a lo mismo, mucha más, o sea, un poco más de grasa, pero en mayor cantidad de la porción de la bolsa. Y claro, luego te vas a ir al sodio, que sí tiene más sodio los churrumais, pero el otro también es alto en sodio. claro. Vemos los carbohidratos, Sí, 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 vemos los carbohidratos que pues están básicamente iguales, con 1 gramo de diferencia, pero los nopalia con una porción extra en todo el paquete. claro. Entonces, y de fibra tienen prácticamente lo mismo. De hecho, tiene uno 3 gramos y el otro 2,5. O sea, cuando te están vendiendo que es un producto alto en fibra por tener nopal, y vemos que tiene prácticamente lo mismo que el otro empaque, que no tiene nada de nopal ni nada que se relacione con Claro, fibra o claro. salud. Lo que pasa que ellos Entonces, ya ahí te es cuando dicen, vemos cómo la sí, mercadotecnia, claro, en el empaque te lo dice, churritos de nopal orgánico, ¿no? Entonces tal vez los tipos no ajá, mienten, aparte, la palabra orgánica. tal vez de verdad tienen sus huertas y están haciendo crecer nopal de manera orgánica. Tal vez no te están mintiendo, suponiendo, pensando para bien. Pero después cuando le hacen todo el Ajá, proceso, ¿está bien? Que lo vuelven churritos, cuando deja de ser nopal y se vuelve churritos, bueno, ahí es donde se convierte en un alimento procesado. claro, y ahí es donde cae, digamos, donde está el engaño, ¿no es cierto? Es este. Recién Mario, Exacto. mientras que te escucha, Mario dice, es todo lo que consumo, dice, lo ideal sería no consumir procesados. Yo quiero, antes de que tú respondas, recién cuando Itziar estaba hablando, por ejemplo, del refresco de la Coca-Cola, ¿está bien? Estamos hablando con una Nutri, que desde su rol está ahí para educarnos y seguramente respecto, por ejemplo, la Coca-Cola dijo, tómense 2 latas a la semana si no pueden evitarlo. Si lo pudieran evitar, 0 refrescos, ¿no? ¿Y qué dices respecto de los procesados, Itzi? Los procesados, mira, al final hay procesados mejores que otros. O sea, no es que todos los alimentos procesados sean malos, y hay cierta cantidad, como lo pusiste con el ejemplo del refresco, que puedes consumir al día. Mi recomendación como máximo, acuérdate que siempre hay la recomendación de consumo máximo, donde voy a estar en el límite, y el consumo óptimo, ¿no? Lo que va a ser mejor para mi salud. ¿Ok? En el límite no necesariamente afecta a mi salud, pero en el óptimo estoy como en un semáforo verde, ¿no? Voy a tener como cierta garantía que no va a tener cierto riesgo sobre mi salud. Entonces, el consumo máximo al día de cualquier tipo de alimentos procesados son 2 porciones al día, y ya es, digamos, un poco alto. Ujú. El consumo óptimo sería más o menos entre 2 y 3 a la semana. Wow, wow. Muchos de nosotros comíamos estos paquetes varios al día, varios al día, ¿no? O sea, Claro, por es supuesto. tremendo, es tremendo. Mira, Itzi, mientras que estamos hablando, me acuerdo, esto pasa mucho, digamos, en todos nuestros países esto sucede, ¿sí? Pero ahí pude entender la dimensión de lo que les está pasando en México. Entré a un 7-Eleven, a una de estas tiendas de conveniencia, o a un 8, me parece, Ajá, y tú entras y ajá, exacto. son puras estanterías de este tipo de comida y después las refries con las gaseosas no ven, y alcohol y cigarro. Es casi como una tienda Sí, de enfermedad, ¿no? Es increíble, es increíble. sí, ¿No?
ya ni nos damos cuenta, está en el día a día. Mónica, una paciente tuya de México, dice, estoy impresionada con la comparación de Nopalia. Uno ni se cuestiona, ¿verdad? Es, es, es tremendo. No, por supuesto. Y Es, para todos los mexicanos que van a estar escuchando esto, es una marca bastante famosa ujú, y pues que probablemente muchos consumen o consumieron en algún punto y es peor que, o sea, que un producto, unas papas de comida chatarra, claro, ¿no? Entonces, ahí es cuando la mercadotecnia invierte todo su dinero en, pues muchas veces no nos molestamos en leer etiquetas o no sabemos, ¿no? Las lees y no sabes qué es lo que me está vendiendo, qué es lo que me está diciendo que tiene y al final ahí está la importancia, que totalmente. si ya que lo analizamos, pues es, Totalmente. Esa es si la tienes que elegir uno diferencia. de esos dos, están mejor las otras. Exacto, exacto. Si ya tuviera. Yo le agradezco a Amelia, tu compañera, la directora de la Clínica de México, que está escuchando y dice: los churros, es argentina Amelia igual, pero ella dice: churros de nopal Ah, es como chips de zucchini o de alguna verdura liviana, dice, por buscar algo comparado. exacto. Por buscar algo comparado. Gracias, Amelia. Y te hago una pregunta más. Marta me preguntaba si podías repetir cuáles son los 5 productos que no se deberían consumir todos juntos en un mismo día, ¿sí? Que tú no, mencionabas la leche, mencionabas la gelatina, el refresco. Gelatina, Ujú. productos enlatados y productos procesados de sobre como tipo Clyde, que sean pues como saborizantes de algún tipo de bebida Bien, para que los mezclas con agua. perfecto, perfecto. Muchas gracias ahí para Marta. Eh, y te quiero preguntar, bueno, finalmente entonces la conclusión es que hay que tener mucho cuidado, porque el empaque puede mostrar una cosa, Claro, pero la etiqueta es otra historia, ¿no? Entonces hay hay que exactamente. poder estar en tema. Ustedes saben, yo quería aclarar que nosotros en el tratamiento no le enseñamos a los pacientes a contar calorías. No les enseñamos a contar calorías. No es parte de No, nuestro sistema porque no es la idea volvernos locos contando calorías, pero sí le enseñamos al paciente que en total cuántas calorías está consumiendo o va a estar consumiendo en el mantenimiento para que tenga una clara idea, ¿no? De cómo se llega a esos consumos. La idea no es estar contando calorías, pero si claro, uno quisiera hacer matemáticas y llevar una cuenta calórica, está, digamos, no está mal. No hay que volverse loco, pero no está mal, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado de estos empaques. Son muy, muy engañosos. Son muy engañosos. Realmente eh, podemos ver como el color verde y esta simbología no necesariamente es indicador de salud, ¿verdad? Eh, nos toca estar despiertos. Yo te quiero preguntar, Itzi, en continuación, perdón, no sé si te querías ver, acá estábamos viendo, bueno, justo otro ejemplo, ¿no? uh-huh. Lo último que quería decir sobre el tema anterior es que hay que tomar en cuenta que en México la regulación del etiquetado no es tan estricta y de hecho muchos sacan su etiqueta de forma ilegal, que quiero decir que mienten en sus etiquetas. En Estados Unidos eso, por supuesto, no pasa porque está la FDA que tiene unas regulaciones súper fuertes justo para que no pase eso y que no engañes al consumidor. En México, desgraciadamente, no tenemos ese sistema tan estricto y muchísimas industrias o empresas que venden alimentos bajan mucho a su conveniencia, por supuesto, la cantidad que puede tener su producto y lo sacan al mercado. Y tú te vas con la finta de que estás consumiendo algo que tal vez en la etiqueta no está tan mal, pero probablemente tenga más. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ahí es un poco de lógica. O sea, al final, ¿qué estoy comprando? Si estoy comprando manzanas, por ejemplo, y me pone una etiqueta rarísima, pues entonces probablemente si no es congruente con lo que estoy consumiendo, hay que dudar y no lo consuman, Bien. ¿no? O sea, irse por marcas mucho más reconocidas que sus etiquetas probablemente estén bien, como por ejemplo esta de Bimbo, Ujú. porque Bimbo al final no vende productos necesariamente saludables, ¿no? No es como su tirada, vende productos pues Engordar. que todo mundo sabe que son engordativos, digamos, por ponerlo así, o altos en grasas o en azúcares, y por eso no tienen la necesidad de mentir en sus etiquetas, aparte de que es, bueno, una empresa muy grande y sí la tienen mucho más regulada. Claro. Entonces, de lo que quiero hablar ahorita es qué diferencia podría tener un producto procesado o industrial contra uno casero, ¿no? O sea, qué es lo que me conviene
Por ejemplo, en este panqué que dice panqué con pasas, este panqué puedes ir al súper y comprarlo y desayunarlo, o podrías hacer un panqué casero, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿qué me convendría más? ¿O qué factores tengo que tomar en cuenta para decidir? Lo principal serían los ingredientes. Ya ni siquiera nos vamos a basar en la etiqueta de lo que tiene, ¿no? La etiqueta nutrimental del contenido que pueda tener. En la siguiente slide podemos ver una foto A ver, de los ingredientes que tiene ese producto, ¿no? sí, sí. Entonces, es una lista bastante grande, nada más, aunque lo veas así, tiene muchísimos ingredientes en donde puedes encontrar colorantes, ¿no? Grasas, conservadores, muchos ingredientes que probablemente al leerlos ni sepas qué son o para qué sirven o qué consecuencia pueden tener en mi cuerpo. ¿Y qué podría tener un panqué casero? Todos los ingredientes que tú tienes en casa, que entiendes que tienen y que sabes en qué cantidad los estás poniendo, ¿no? Aunque no sean panqués saludables, si tú le vas a poner harina, leche, huevo, vamos a poner, aunque tenga azúcar y tenga mantequilla o alguna grasa, son ingredientes naturales que tú estás controlando y que sabes de dónde vienen, qué es lo que tiene el pancake, qué es lo que te estás comiendo, a este alimento procesado que, aparte de todo lo que ya mencioné, que probablemente también lo tiene, le sumas todos los conservadores y todos los colorantes y todo, bueno, aparte tiene soya, todos, la mayoría de los productos procesados tienen soya, lo cual Bien, en, es sal. en un panqué casero jamás lo vas a encontrar, ¿no? Porque es como por cómo los procesan, tiene nuez, coco, cacahuate, y todo eso puede tener porque pasa por máquinas, digamos, que tal Por mucho vez tocaron proceso. ese tipo de Por mucho, ingredientes. Exactamente. esto es cuando se habla de alimentos hiperprocesados o superprocesados, yo quiero decir, porque Itziar como que lo dijo al pasar, la explosión de obesidad en el mundo tiene que ver con la explosión de los productos hiperprocesados, baratos, de acceso a la gente, con empresas que por supuesto se Exacto. benefician enormemente. Entonces, lo que hacen, Enormemente. lo que hacen es tratar de colocar su producto. Entonces, para que uno pueda entender que es un producto hiperprocesado, y si tu etiqueta nutricional tiene 30 elementos, y probablemente eso no Sí. es muy sano, no es muy sano, ¿no? Tiene muchos procesos. Por eso siempre es incomparable. Cuando antes nos decían no hay como la comida casera, uno se refería al amor de la abuela, ¿no es cierto? Se refería Claro, claro. al compartir con la familia. Hoy podemos decir con claridad que no hay como la comida casera respecto del valor nutricional y del estado de salud. No hay como la comida casera en ese sentido, ¿no? Claro, y es importante decir que los conservadores, al final, el objetivo de un conservador también va muy vinculado con estimular tu apetito. Entonces, al final, muchas veces por eso, cuando comes algo procesado, te quedas más ansioso, con más antojos, ¿no? En vez de calmar tu hambre, te quedas como con mucha más ansiedad. Bien, bien. Y sí, mira, yo tengo, para ir cerrando la sesión de hoy, ¿no? Bueno, ahí veo que están agradeciendo la sesión que estamos teniendo, les gustaría tener más. Bueno, con mucho gusto, porque la verdad es que tenemos nuestras profesionales están muy preparadas, saben muchísimo, pueden mostrarnos con simpleza lo que a veces es complejo transmitir, así que las vamos a seguir aprovechando. Yo tengo ahora en pantalla una etiqueta nutricional donde hablamos de las secciones. ¿Sí? Si pudieras durante un momentito mirar y poder ver que toda etiqueta nutricional debería de tener 5 secciones. ¿Sí? Exacto. Bien. Reducidamente para saber, arriba, ¿no es cierto? Tenemos información nutricional, el tamaño de la porción y cuántas porciones tiene el envase. O sea, si yo quiero saber cuánto significa comerme todo el paquete de chocolate o de lo que fuera, tengo que multiplicar el valor de las calorías por 8 Exacto. Y todo lo demás, todos los y ingredientes. todo lo demás, y todo lo demás. Pero como en general nosotros somos de mirar las calorías, y sí, tenemos que ser sinceros, no andamos mirando el sodio y ese tipo de cosas. Entonces, los pacientes somos más, en ese sentido, más simples. Entonces, normalmente si ya mirábamos una etiqueta, mirábamos las calorías, ¿no? Entonces, hay que saber que si hay 8 porciones, tengo que Claro. multiplicar esas calorías por 8, ¿sí? Entonces,
En la primera sección aparece esto de las porciones, el tamaño de la porción, luego aparece la cantidad por porción en cuanto a calorías y también aparece ahí esto si es calorías de grasas o de otro elemento, ¿de acuerdo? Luego aparece algo muy importante que es el porcentaje de valor diario. Ese porcentaje de valor diario, como dijimos, está basado en una recomendación de la OMS que es de 2.000 calorías para hombres, 1.800 calorías para la mujer. Y ya empezamos mal cuando no lo tienes separado aquí. Entonces, cuando te dice Exacto. 3% de grasa total, ¿para quién? ¿Para el hombre o para la mujer? Ya ahí vemos que se presta a la confusión, ¿no? Y además tenemos que saber que eso es en un porcentaje sobre 2.000 calorías diarias. Nosotros buscamos, bueno, ni que hablar cuando estamos en el adelgazamiento, no estoy hablando de eso, estamos aprendiendo para el mantenimiento. En el mantenimiento, supongamos, si escogemos con nuestra Nutri que nuestra alimentación no es necesario llevarla a 2.000 calorías, porque a nosotros eso nos lleva a subir de peso muy rápidamente. Entonces la queremos mantener, digamos, en 1.600 calorías. Eso va a significar que si mi meta de consumo diario es 1.600 calorías, los porcentajes que están en las etiquetas es mayor. ¿Se entiende? Si aquí es 3% para 2.000 calorías, si fuera sobre 1.600 calorías, probablemente estaríamos hablando del 5%. ¿Correcto, no, Itzi? Sí, correcto. Bien, bien. Y luego tenemos como una descripción de elementos como los carbohidratos, las proteínas y las vitaminas, que eso ustedes no lo mencionaron, ¿no? Porque no todos los productos, los que no contienen nada de vitaminas, ni siquiera ponen eso, ¿verdad? Sí, por supuesto. Bien, Y bien, muchas veces te ponen el listado de vitaminas, pero si, como aquí, que ves al lado y te dice 0%, entonces no tiene vitaminas, pero claro. te lo ponen como para que te vayas con la finta de que hay algo de micronutrientes o saludable ahí. Claro, lo que pasa es que esta es una etiqueta de la FDA, ¿sí? De los Estados Unidos, donde creo que ellos lo estandarizaron que incluso si es 0% tiene que estar incluido. Y en nuestros países Claro, ni siquiera te lo ponen. ¿Ah? Ni siquiera te lo ponen. sí, no. Vemos acá lo mismo en esta separación en 5. Sirve para que nosotros sepamos cómo está compuesta la etiqueta, ¿está bien? Para que veamos que hay secciones, si ustedes se fijan en esta es la nueva etiqueta nutricional, hay líneas negras que separan sección con sección. Una línea que es un poquito más gruesa, si se fijan, ya se pone amount per serving, ¿sí? O calorías por porción, 230, te lo ponen más grande. ¿Por qué esto está sucediendo así? Porque nuestros países entendieron que el problema de la obesidad y todos los problemas que van alrededor de la obesidad se volvieron un desafío público, también un problema público. Entonces, se están tratando de generar regulaciones para la industria para proteger al consumidor, a los ciudadanos. Ahora, como decimos, existen lobbies, ¿sí? Existen lobbies de las empresas, existen lobbies en nuestros congresos, existen muchos intereses de por medio. Por lo tanto, como tantas otras áreas en nuestra querida Latinoamérica que nos toca hacerlo por nosotros mismos, nos toca protegernos en cuanto a nuestra seguridad, nos toca educarnos, nos toca tener servicios de salud por fuera muchas veces de lo que nuestros gobiernos pueden proveer. También respecto de esto es tener la cabeza consciente de lo que sucede y qué es lo que nosotros podemos hacer al respecto, que es cuidarnos bien, ¿no, Itzi? Sí, exactamente. Cuidarte bien, buscar moderación en lo que consumes y leer, ¿no? Tratar de informarnos lo mejor que podamos y lo más que podamos. Normalmente podríamos también decir que cuando nosotros mencionamos alimentos adictivos, no, en general no somos adictos a la lechuga o a la zanahoria o a la manzana, ¿no? Exacto, Normalmente los productos adictivos son este tipo de productos, ¿sí? Este tipo de productos hiperprocesados. Incluso el azúcar, que es natural, pero ya está refinada, ¿sí? Entonces, lo que podemos ver es exacto. que justamente son todos estos alimentos los que refuerzan nuestra adicción. Como aprendemos, una vez que uno ya se volvió adicto, puede aprender a controlar a la adicción, ¿no es cierto? Pero es muy fácil. Y lamentablemente esto pasa mucho, mucho en nuestras sociedades, pero uno no elegiría este tipo de alimentos para darle de comer a su bebé o a su hijo.
Lamentablemente cada vez Por más sí, supuesto que no. sí, cada vez más se elige y por eso estamos Sí, como estamos, ¿está bien? Pero cuando uno empieza a entender que esto es veneno, porque la verdad es que incluso si te lo presentan como algo natural o como un pastelito o lo que fuera, para nuestro cuerpo es veneno. ¿O estoy exagerando, Itzi? ¿no? Y está hecho justo para crear esa adicción. O sea, no es solo que tú lo consumes y por tu propia mente, digamos, o por tus propios hábitos te haces adicto, sino el producto está hecho y diseñado para eso. Por eso tiene tantos conservadores. Porque ¿qué pasa cuando me vuelvo adicto? No puedo parar de Pues consumir. a ellos les va muy bien porque no puedes parar y les consumes todos sus productos, No puedes parar de que es la consumir. intención. Totalmente. Ellos están para eso, para generar plata. Y a veces no existen los escrúpulos, ¿no? No estamos haciendo acá una valoración de la moral de los negocios. Los negocios son los negocios. Exacto. Ahora, uno como consumidor tiene que poder adquirir esa capacidad de conocer cómo funcionan las cosas y con eso tener una posibilidad de cuidarse, si es lo que decide hacer, ¿no? Entonces, yo les quiero agradecer mucho a las dos. Y si estamos terminando, quisieras agregar algo más que habías preparado y tal vez no te dejé porque yo hablo mucho. No, no, creo que ya todo quedó bastante claro. Y si tienen dudas o necesitan apoyo para leer ciertas etiquetas, acérquense a su nutrióloga y los apoyamos con gusto. Totalmente. De hecho, así es como funciona muchas veces, ¿no? Cuando hay pacientes que preguntan si tal Exacto. cosa o tal otra, el equipo les dice, porfa, tómale una foto a la etiqueta nutricional, la mandan los pacientes a través del chat de seguimiento personal e inmediatamente ya hay una respuesta del equipo. Itzi, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a ti. María Andrés, si estás todavía ahí, que toda esta segunda parte le hice con Itzi, ¿tenés algo más para agregar o quisieras agregar alguna otra Sí, cosa? Sí, Marcela, me gustaría agregar una última cosa, yo creo que sería de bastante ayuda para los consumidores, ¿verdad? Es que una manera fácil de identificar si un producto es alto en alguno de los nutrientes que más buscamos, ¿verdad? Por ejemplo, si, ¿cómo sabemos si un producto es alto en carbohidratos? Entonces es sencillo, no tenemos que hacer un cálculo, sino si por porción está arriba de los 15 gramos, este ya es alto, ¿verdad? Y entonces es mejor evitar este tipo de producto. Por ejemplo, si es arriba de los 5 gramos de grasa, ya es un producto alto en grasa. Claro, Si es en azúcar, 5 gramos, ya es un producto alto en azúcar por porción, todo esto, muy bien. ¿verdad? Y esto es como una manera más sencilla de que pues se puede entender y así pues tomar una mejor decisión de si lo consumo o no lo consumo. Totalmente. Hay algo interesante respecto a esto de los etiquetados y con esto yo ya me voy despidiendo. Te agradezco mucho también a ti, Marí. Gracias a ti. A las dos son excelentes. Que es que en muchos de nuestros países estamos discutiendo si se puede empezar a utilizar la etiqueta nueva, ¿no? La etiqueta que tiene las secciones bien marcadas, los números más grandes. Hay países que ya están en otro nivel, ¿sí? No solamente están haciendo el etiquetado correcto, sino que se empezaron a dar cuenta que con el etiquetado correcto aún era insuficiente para poder advertir al consumidor. Y entonces en algunos sistemas, como por ejemplo el de Chile, se empezaron a hacer unas etiquetas negras que se colocan en los productos. Y esto no lo decide la fábrica, lo decide el Ministerio de Salud o la Secretaría de Salud a la que le corresponde, donde tienen que colocar etiquetas negras donde dice producto alto en sodio o producto alto en azúcar o producto alto en grasas. Y eso tiene que ser todavía eh, de alguna manera, una advertencia para el que va a consumir, de que sepa que aún si no va a leer la etiqueta, que trate de frenarlo. Y la verdad es que se está comprobando que de todas las estrategias de etiquetado, esa última está funcionando bastante bien. Así que ojalá que así sea. Gina dice, en México ya va a salir como el de Chile, dice, ahí ha tenido muy buenos resultados. Es exactamente lo que estoy comentando. Dice, no estoy segura, pero ya no tarda. Yo te voy a decir, Gina, que estoy un poco al tanto de lo que está sucediendo en México. De hecho, creo que lo he compartido también contigo y hemos visto ahí la ferocidad del lobby de las compañías para tratar de frenarlo, ¿no? Si ellos tratan de frenarlo, por algo será, no quieren perder. Solamente para cerrar, esto también es parte de Plus Vida. Si bien hoy aquí se mencionó la palabra dieta, estamos hablando de estrategia nutricional,
Si hoy hablamos de comida, la idea no era estimularnos y generar disparadores para el consumo, sino el poder tener claro que ese producto que tal vez yo tengo en la refrigeradora o que tengo en mi despensa es un producto no solamente muy dañino, sino muy peligroso. Y entonces empiezo a darme cuenta que no solamente cambia mi cuerpo, que no solamente cambia la forma en que me cuido, sino que también empiezan a cambiar mis consumos, aquello que yo compro en el supermercado para mí y para mi familia. En definitiva, espero haber respondido a la capacidad que tenemos nosotros de darnos cuenta de si sabemos o no sabemos lo que comemos.